O sea, nosotros, lo que pasó es que nosotros no dimos un ejercicio así, o sea, pero en el fondo esto es un cambio de base nada más. Lo único que había que encontrar diferente era el dato del 2020. Que el dato del 2020, o sea, sí lo dimos, no lo dimos todo junto a esto, pero dimos cómo sacar inflación o una variación porcentual, que era encontrar el dato del 2020, y una vez que encontrabas el dato del 2020 era un cambio de base. Si querés lo hacemos en un PowerPoint. Ah, bueno, si lo puedes mostrar bien. Perfecto. Eh, ¿Se ve en PowerPoint? Sí, sí. Bueno, se ve en la mitad de la pantalla. Bien, Ahora sí. está bien. Sí, voy a compartir en las dos mitades. Lo que teníamos acá era, nos decía un dato de inflación, nos decía que entre 2018 y 2020 fue del 25%, y nos decía calcular el IPC para diferentes años con base en el 2020. El problema que teníamos acá, si nosotros queremos calcular IPC, o sea, ya de una, es que no vamos a tener el dato del IPC cuando la base es 2010. O sea, primero tenemos que empezar por calcular ese valor. ¿Cómo vamos a hacer? Nosotros habíamos dicho que en IPC la variación porcentual es inflación, porque el índice de precios al consumidor lo que está buscando es medir la inflación. Entonces, una variación porcentual nosotros habíamos dicho que se calculaba de esta manera. ¿Se acuerdan de esto? O sea, así se calcula una variación porcentual. O Sí, sea, sí. así va a ser la inflación. Pero nosotros sabemos cuánto es la inflación en este periodo. O sea, es de 0,25%. O sea, es 25%, nosotros la escribimos como 0,25. Una vez que nosotros tenemos esto, nos va a quedar una ecuación, más que nada. Nos va a quedar una ecuación como la venimos haciendo, donde la x, o sea, el valor que nosotros no sabemos es x1. X1 acá simboliza el IPC con base de 2010 para el año 2020, que es un dato que no sabemos. Mientras que x0 lo que está simbolizando acá es el IPC con base 2010 para el año 2018, que es un dato que nosotros ya sabemos, que es 287. O sea, estamos calculando variación porcentual entre 2018 y 2020. Por eso tenemos este dato nosotros. Claro, iba 287, X1 menos 287 sobre 287 por 100, y ahí Claro. iba, ¿no? Eh, si querés lo resolvemos. Lucas, Sí. yo le había preguntado un ejercicio así a Mariano, creo que se llama, porque es un ejercicio, creo que lo tomaron en un parcial anterior. Y ahí me dijo que había algo que estaba mal ahí. Y creo que, no me acuerdo cuál era, o sea qué era, pero creo que es, viste, que donde dice IPC 2010, sería IPC 2018. Eh, no, en teoría no hay nada, o sea, no sé a qué se refería Mariano, pero se puede resolver tranquilamente. O sea, con los datos que nosotros tenemos acá, el ejercicio se puede resolver. No, bueno. Esperen, se me está complicando con las ecuaciones. Pero nos quedaría que x1 menos 287, 287 es el valor para... Nos quedaría una ecuación así, o sea, no sé por qué esto no me divide, pero nos quedaría x1 menos 287. Todo esto está dividido por 287 y a esto siempre lo multiplicamos por 100. O sea, esto está dividiendo. Y lo que nos quedaría hacer es ir resolviendo ahí. O sea, nosotros sabemos que una división donde nosotros tenemos dos términos arriba por un término abajo, lo podemos escribir como x1 dividido 287 menos 287 dividido 287. O sea, yo lo puedo escribir de esta manera.
Todo esto va a estar multiplicado por 100 siempre. Y es igual a 0,25, que es la inflación que me dio. O sea, y lo que me va a quedar acá es x1 dividido 287. Un número dividido el mismo número da siempre 1 por 100. Y lo que voy haciendo es pasarlo para el otro lado. Discúlpeme, por 100 no. ¿Se entiende ahí? Sí, sí. Y nos quedaría 1,25, o sea, esto es igual a 1, pasa hacia el otro lado sumando, nos queda 1 más 0,25, nos da 1,25, y nos quedaría x1 dividido 287 igual a 1,25. Y pasa el 287 que está dividiendo, pase hacia el otro lado multiplicando. Y nos quedaría que el índice de precios al consumidor para el año 2020 con base 2010 es igual a 358,75, que sale de multiplicar 287 por 1,25. Y una vez que yo ya tengo ese valor, es simplemente hacer un cambio de base, como lo venimos haciendo. ¿Quieren que hagamos el cambio de base? No, ya, bueno, por mi parte el cambio de base ya lo sabía, era eso, no, como que no encontraba ese valor, no me acordaba que era así. Pero bueno, gracias. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre? Creo que le tocó a todos un ejercicio como este, con diferentes datos. ¿Alguien alguna otra pregunta, alguna duda sobre otro ejercicio? Si Sobre tienen, índice. si tienen alguna otra antes de que haga lo del parcial, porque recién pude abrirlo, se me tildó toda la compu. Mánquenme un cachito más. Yo la escribí en el ¿Puedo chat recién, mandar pero bueno, te la digo. Sí. De teoría, a mí me tocó una que decía, según la definición de desempleo, cuánto tiempo, o sea, qué era lo que decía la definición de desempleo. Y las opciones eran una semana antes, un desempleado buscando empleo, por supuesto, una semana antes, 15 días antes, 4 meses antes y 6 meses antes. Yo puse una semana porque es lo que dice, donde estudié, lo teórico, pero me lo puso inválida, o sea, me puso que estaba mal. ¿Cuál sería la respuesta? La buscamos si querés. Para que comparto pantalla. ¿Es de teoría la pregunta? Sí, de teoría. A mí me tocó Alzamen y Malena, no sé si me buscas a mí, porque no todas tienen la misma. Ah, es verdad. Igual a mí me tocó esa Eh, también. Ahí lo busco y si quieren lo vemos. Claro, porque en todo, la FIMIN, en los libros, todo dicen que es una semana antes, pero me la dio como que estaba mal, por eso tengo la duda de no sé cuál es. Está bien, ahí lo vemos. ¿No se podrá pedirle al profesor ver las respuestas correctas? Porque si no, son muchas diferentes y no sabemos cuál es la que está bien. Y eso deberían preguntárselo a Eduardo. El ejercicio, o sea, la respuesta correcta según el ejercicio es las últimas 4 semanas. Esas definiciones las da Eduardo, o sea, lo más conveniente es que le pregunten a él porque está mal. O sea, si ustedes Claro, en le las filminas de Eduardo también dice una semana, pero bueno, no importa. Y cuando lo veamos le preguntaré a él, no hay problema, gracias. no, Sí, de nada. el lunes van a tener clase de consulta con él, así que las preguntas de teoría, anótenlas y se las preguntan. Lo que estoy chusmeando del parcial, de lo que me habían preguntado, bueno, la pregunta que mandó recién Dayana, creo. Ahí les dice, bueno, tienen un ingreso, esperen a ver si puedo compartir pantalla. Acá lo que dice es, tienen un ingreso bruto o sea, la información que les da es, tiene un ingreso bruto a precio
a precios de mercado, que es 500, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el ingreso neto a precios de mercado? Bueno, dijimos que la diferencia entre una variable bruta y una variable neta era sacarle las amortizaciones. Acá me dice que las amortizaciones son 50, entonces yo voy a tener 500 menos 50, ¿no? Esto porque es mi ingreso bruto interno, y acá yo voy a tener mi ingreso neto interno, ¿sí? Que es el que me pide acá, a precio de mercado. Y va a ser 450. Y después va a ir pidiendo distintas cosas, ¿sí? Yo ahora no llegué a hacer todas las cuentas, pero les pide, ven, o sea, siempre les va a pedir que vean distintas cosas. Por ejemplo, acá el ingreso neto interno a costo de factores. ¿Se acuerdan la diferencia entre precio de mercado y costo de factores? En el precio de mercado tenía incluido todos los impuestos y los subsidios. En cambio, en el de costo de factores, no, ¿sí? Claro, acá ahí me parece un problema. Ah, bueno, y después el ingreso neto nacional, ¿sí? Nacional o interno, ¿se acuerdan? La diferencia era la remuneración neta a los factores del exterior. Es medio que este ejercicio es bastante teórico, porque en realidad lo que tienen que saber es qué significa y cuál es la diferencia entre todas las variables. Sabiendo eso, yo les diría que intenten hacerlo. Ahora yo no hice las cuentas, no los quiero mezclar más todavía, pero, y me consultan, ¿sí? Yo sé que igual no lo vimos en clase, así que voy a tratar de que no entre en el parcial. Pero bueno, igual así, por lo menos las primeras estarían similares. Si quieren les dejo las respuestas, ¿quieren? Para que lo puedan practicar. Sí, por favor. Sí. A mí me interesa que ustedes practiquen antes del parcial, por eso es que a veces no, o sea, si bien este ejercicio no lo habíamos dado, es importante que ustedes lleguen al parcial habiendo practicado, eso ya lo charlamos un par de veces. Acá, como dijimos, la respuesta correcta es 450, ¿sí? Del ingreso neto interno. El ingreso neto interno a costo de factores, o sea, ahí ya voy a tener el ingreso neto interno, ¿cuál es? Y a ese ingreso neto interno le pongo los subsidios y le saco los impuestos, digamos, ¿sí? Porque sería a la inversa. Yo quiero saber el costo de los factores. Este es 430. Sí, igual acá me parece que hay un error. Acá, en esta me parece que hay un error, y si es así, vamos a corregirlo. Después lo chusmeo. Bueno, no les digo los resultados porque no sé si está bien. Pero lo importante es eso, que ustedes sepan la diferencia entre las distintas variables. Y acuérdense esto, siempre que estamos a punto de desesperar en el parcial, veamos lo conocido, qué es lo que sí sabemos. Bueno, sí sé la diferencia entre una variable bruta y una variable neta. ¿Cuál era? Que le resto amortizaciones. Bueno, ¿tengo cuántas son las amortizaciones? Sí, genial. ¿Cuál es la diferencia entre precios de factores y precio de mercado? Los subsidios y los impuestos, ¿sí? Pasa que acá, me parece que ya entiendo la cuestión. Yo se lo completé todo y el único que me dio como correcto fue el primero, y después agarré el libro y agarré lo del trabajo práctico, porque yo el trabajo práctico lo hice con la guía, Sí. y después no lo volví a hacer después del parcial. Pero lo que sí me hice fue todo un borrador, que después, Caro, te lo paso a ver si vos me lo corregís, porque en el parcial la única que me tomó bien fue el punto número 1. Claro, por ahí acá el tema que tiene es que hay impuestos que son... O sea, la cuestión acá está en esto, miren. Lo por ahí que sería confuso. Acá nosotros cuando vamos nosotros dijimos, bueno, la diferencia entre precio de factores y precio de mercado, ¿cuál es? Los subsidios y los impuestos. Ahora, acá, en toda esta lista, tengo impuestos que son a las personas y tengo impuestos que son a las empresas. En realidad, lo único que hay a las empresas tenemos este subsidio, ¿sí? Entonces, por eso es que a los 450 del ingreso
neto interno de precio de mercado, acá me dio 4.50, no, sí, bueno, no leí a ver si queda alguno más, pero le tengo que sumar 20 y probablemente restarle 40, esperen que leo, no lo había visto este ejercicio, entonces tengo que leerlo primero. Este impuesto sobre las utilidades, probablemente, ¿no? Tengo 20, queda 70, menos 40, claro. ¿Se entiende? Yo me fijo cuáles de estos impuestos, estos subsidios son a las empresas. Entonces digo, bueno, 4.50 es el precio que vendo en el mercado, pero lo que a mí me salió van a ser 4.50 más los subsidios, ¿sí? Menos los impuestos. Si tengo que al revés, si tengo que pasar de costo de factores a precio de mercado, le sumo los impuestos y le resto los subsidios. Porque piensen esto, a mí me cuesta hacerlo, por ejemplo, en este caso me va a costar 430, ¿sí? Me cuesta 430. Pero si tengo un impuesto, me va a salir más. Lo voy a vender más caro. Y si tengo un subsidio, más barato, ¿sí? En este caso, es el ingreso interno neto a precios de mercado es 4.50. Le sumo los subsidios a las empresas, que son 20, y le resto los 40, ¿sí? Que son estos impuestos sobre las utilidades. Entonces, 4.50 más 20, 4.70, menos 40, 4.30, ¿sí? A ver si está bien, si lo hicimos bien. Sí. Era el que habíamos visto recién. Bien. Después, ingreso neto nacional a costo de factores. Ahí lo que vamos a hacer es sumar y restar las remuneraciones netas de los factores del exterior, ¿sí? O sea, vamos a ponerlo en otro color. Vamos a ver esta parte. Los intereses pagados al resto del mundo, intereses cobrados del resto del mundo, y rentas obtenidas del resto del mundo. O sea, yo tengo 4.30, pero eso le tengo que sacar los intereses que pago al resto del mundo, que son 80, y lo que cobro. Le voy a sumar 10 y 20. A ver si lo estoy haciendo bien. 4.30 menos 80 tenemos 3.50, ¿no? Puedo hacer mal la cuenta, díganme. Más 10, 3.60, más 20, 3.70. Miro acá a ver, 3.80, hice una cuenta mal. O me faltó algo o hice la cuenta mal. No, está bien, 3.50. Ah, está bien, me dio bien, bueno. Ahí, ¿sí? Bueno, y eso es lo que van a ir haciendo. Ven que acá esto en realidad, o sea, nosotros solo nos fijamos los impuestos para las empresas. Sí, cuando te pide a precio de mercado o a precio de factores son los impuestos a las empresas. Porque piensen que nosotros lo que estamos pensando es cuánto sale el producto. Si a vos te cobran un impuesto, qué sé yo, un impuesto a las ganancias o un impuesto que tenés que pagar en tu casa, lo que sea, es otra cosa. Acá para saber la diferencia entre precio de mercado y precio de factores es la diferencia justamente en el precio del producto. Por ejemplo, yo digo, bueno, esta taza me costó hacerla, con los factores y todo lo que le puse, me costó hacerla 50. Ahora, como empresa, tengo un subsidio de 10 pesos. O sea, si yo así, con solo ese subsidio, lo tuviese que vender, la vendería a 40, porque es el costo de factores y le saco el subsidio. Si tengo un impuesto, por ejemplo, de 30, tengo que sumarlo. Y cuando tengo que pasar al revés, yo sé el precio de mercado, o sea, sé el precio que está en la góndola, al revés, le tengo que sacar los impuestos y sumar el subsidio para saber cuánto fue el costo de los factores. ¿Está bien? ¿Se entendió ahí? Perfecto. ¿Alguno tenía otra duda? Después pueden ustedes hacer, si les sale lo de... Bueno, ya hicimos el ingreso neto nacional, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna otra duda, algún otro ejercicio? Claro, ¿viste el ejercicio que resolvió Lucas? Creo que es el del IPC, creo, IPC, índice de precios, sí. Yo le había preguntado, viste, a Marian, pero, o sea, mi pregunta es por qué yo puedo resolverlo de la manera que dice Lucas si
tipo, si me da en base 2010 creo que es. Yo no necesito la base de 2018 con la base de 2018. O sea, No, o sea, sí, ahí lo comparto de vuelta. sí, sí. Es que encima entré un poco tarde, entonces como que no te pude preguntar antes. Eh, Ahí lo hice la fórmula en Word, porque hoy cuando creo que me había preguntado Andrés, no había salido bien la fórmula, pero nosotros tenemos un índice de precio que nos daba la prueba, y nos decía que había inflación del 25% entre 2018 y 2020. Entonces nosotros sabemos que la inflación es una variación porcentual, o sea, sin multiplicarla por 100, y nosotros tenemos que X0 para estos casos es el valor del IPC para el año 2018, que es un valor cierto, o sea, es un valor que nosotros ya tenemos. Y el IPC valor 2020 con base 2010 sería nuestra fórmula. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es ir cambiando los valores. Sabemos que la inflación es 0,25, porque nosotros no lo ponemos en valores porcentuales, sino que lo vamos a poner en valores absolutos. Entonces, lo único que vamos a hacer es resolviendo, en este caso, yo lo había resuelto para otra prueba. Imaginamos que acá hay un 287. Entre pruebas iba cambiando los valores del IPC. Entonces, si nosotros tenemos 287, nosotros resolviendo esto llegamos a que nuestro índice de precios para el año 2020 con base 2010 es 358,75. Y entonces, ¿qué hacíamos cuando teníamos un cambio de base? Nosotros íbamos a usar los valores que nosotros ya sabemos que nos da el enunciado, usarlos a esto para poder armar en base 2020. Entonces, si recuerdan, la fórmula del índice de precios era el índice de precio para el año que yo analizo, por ejemplo, el índice de precio para el año 2012, contra el índice de precio para el año base. Y el índice de precio para mi nuevo año base es 2020. Estos valores los voy a sacar cuando la base es 2010 porque son valores que yo tengo del ejercicio, o sea, me lo da el enunciado. Entonces, lo único que yo voy a hacer es, si yo quiero saber, por ejemplo, índice de precio año 2012, o sea, analizo del año 2012 con base 2020, divido 100, que es el valor del índice de precio para el 2012 con base 2010, dividido 358,75, que es el valor del índice de precio para el año 2020 con base 2010. Y así me quedaría el valor del índice de precio para el año 2012 con base en el 2020. Ah, ok. Está bien. Ahora O sí sea, entendí. nosotros saber cuánto era el valor del índice de precio para el año 2020 con base 2010. Y eso se hacía sabiendo cómo sacar la inflación entre un año y el otro. O sea, primero Claro. tendríamos que resolver la inflación para después cambiar de base. Ok. Y bueno, Sí, sí. y los últimos incisos era de cuánto fue la inflación entre 2 años, lo mismo. Una- eh, ¿Alguna otra pregunta con respecto a este ejercicio? ¿O con respecto a otro ejercicio? No. Aprovechen a consultar todas las dudas que tengan. Busquen en sus cuadernos a ver si les quedaba alguna duda. Bueno, yo de práctica era eso, lo del IPC y lo que mostraste recién, Caro. De resto, yo estoy bien. Un par de preguntas teóricas que, bueno, voy a esperar el lunes. Bien. ¿Alguno más? Yo ahora voy a entrar al aula a ver si
en mi parcial tengo alguna que no sé. Bueno, esperamos un ratito a Anitza, si alguno tiene alguna otra consulta, si no, fue cortita la clase de hoy. Yo tenía esa que después te mandé. A mí me tomó uno sobre la oferta monetaria. ¿Querés que te pase una foto? Dale, una foto. Estoy buscando, Leila, el... Ah, ¿vos decís el de modelo keynesiano que me habías mandado? No, el borrador del ejercicio que recién realizaste, yo me hice un borrador de cómo sacar cada uno a ver si está bien, para después ya tenerlo para estudiar para Ah, el está parcial. bien. Ahí ya te lo mando por mail. Ese era el único que me quedaba porque los demás los estuve consultando con Lucas. Genial. Ahí te la mandé, Caro. Bien. Bueno, este es de oferta monetaria. Bien. Tenemos la base monetaria, la oferta monetaria. Ahora les comparto pantalla. Bueno, espero que no se me abra el WhatsApp. Ahí va. Dado los siguientes datos de oferta monetaria de un país, la base monetaria es 1000, la oferta monetaria es 5000, suponiendo que la gente no mantiene dinero en efectivo, determinar el valor del multiplicador monetario simple. Bien. Acá el valor de... Bueno, acá es la inversa, digamos. Yo lo que voy a suponer, nosotros sabemos la fórmula que es que la oferta monetaria es igual al multiplicador por la base monetaria, ¿no? Entonces, primero reemplazo oferta monetaria por 5000, es igual a K por la base monetaria que la tengo, que es 1000. Por lo tanto, lo que me queda va a ser despejar K, ¿sí? Voy a despejar, acá se ve fácil, digamos, que la K va a ser 5, ¿sí? O sea, mi multiplicador va a ser 5. ¿Está bien? Lo que hice fue despejar la K. Y después, si recuerdo la fórmula del multiplicador, el multiplicador era E menos E más 1, perdón, sobre E más R, ¿sí? Como acá me dice que suponga, me dice acá, suponiendo que la gente no mantiene dinero en efectivo, ¿sí? O sea que el coeficiente de liquidez es 0, o que E es igual a 0, o que la propensión marginal a mantener dinero es 0, ¿sí? Esto no va, voy a tener que mi K va a ser igual a, no sé si se ve acá, para que lo ponga acá arriba, K va a ser igual a 1 sobre R. Por lo tanto, si K es igual a 5, entonces 5 va a ser igual a 1 sobre R, y lo que me queda va a ser despejar R, ¿sí? Que va a ser que R es igual a 1/5. ¿Está bien? Sí, gracias. Bien. Y después dice, ahora suponiendo que la gente mantiene el 20% de sus depósitos en efectivo, es E igual a 0,2, determinar el valor del multiplicador monetario. Bueno, ahora vamos a suponer que las reservas siguen siendo 1/5, ¿sí? Que las reservas siguen siendo 1/5, pero además tenemos la información de que el E no es igual a 0, sino que el E es igual a 0,2. ¿Está bien? Entonces ahí también, simplemente reemplazo. Bueno, esto, perdón, lo puse acá. Más fácil, siempre para mí es más fácil hacer la cuenta así. Entonces le va a quedar que K va a ser igual a 0,2, que es E, 0,2 más 1 sobre 0,2 más 0,2. Por lo tanto, mi nuevo multiplicador, si la gente mantiene dinero, y nosotros pensémoslo, por lo que habíamos pensado en multiplicador, ¿va a crecer o va a caer el multiplicador cuando crece E? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos? Y va a caer.
Bien, va a caer. Porque se guarda la plata, la gente se guarda la plata, entonces hay menos plata en circulación. Nosotros habíamos dicho que el multiplicador dependía de E y dependía de R. Cuanto más alto sea R o cuanto más alto sea E, más chico va a ser el multiplicador. En este caso, si resuelvo la cuenta, me va a dar K igual a 3. ¿Sí? Y por último nos dice, dice cuál es la oferta monetaria. ¿Sí? En ese caso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y bueno, como ahora mi multiplicador es 3, si yo tengo que la base monetaria es 1000, ¿cuál va a ser la oferta monetaria? 3000, ¿sí? Porque ahora mi nuevo multiplicador es 3. ¿Está bien? Por ahí fue medio rápido, pero no sé por qué, además, si tenemos tiempo, fui tan rápido. ¿Pero se entendió? Pregúntenme que estamos para sacar las dudas, ¿eh? Sí, se entendió perfecto. Bueno. Lo de la oferta monetaria, ¿qué sería? 5.000 igual a 3 por 1000. La oferta monetaria no, la oferta monetaria tenemos que hacer. Si yo sé, si me preguntan acuérdense esto, cuando me dice cuál es la oferta monetaria, mi oferta monetaria es incógnita, ¿sí? Oferta monetaria, no sé. Lo que sí sé es mi nuevo K, que es 3. Esto, acuérdense que la oferta monetaria es igual a K por la base monetaria. Yo sé que mi nuevo K es 3 y la base monetaria 1000. ¿Sí? Por lo tanto, mi oferta monetaria va a ser 3000. Está bien. Bueno, ¿se entendió ahí? ¿Alguna otra duda? Sí. ¿Que tengan algún otro ejercicio? Ya que tenemos tiempo, podríamos repensar ese que te mandé por WhatsApp. A ver. Porque yo lo hice y me dio miedo y no lo quise terminar de completar. ¿Te dio miedo? Bueno, a ver. Este que mandaste por WhatsApp. Esperen que abro primero WhatsApp. Más fácil, abro la imagen. Bueno, dice, en base al siguiente modelo de una economía, responda. Dice, tener en cuenta, en caso de que sea necesario, incluir solo 2 decimales para los resultados. Bueno, bien. Bueno, acá vamos a tener el consumo autónomo, la propensión marginal a consumir, un impuesto, que es la T minúscula, por lo tanto, es un impuesto que depende o no depende del ingreso. Sí, depende, porque los que usamos T minúscula va a depender del ingreso. Tenemos el gasto. Es la propensión. Este no es propensión, o sea, nosotros vamos a tener componentes autónomos, ¿sí? Que no dependen del ingreso, como el consumo autónomo, el ahorro autónomo, la inversión autónoma, el gasto autónomo, también puede ser un impuesto. Y vamos a tener otras variables que dependen del ingreso. La mayoría de las veces las que dependen del ingreso van en minúsculas, ¿sí? Pero en este caso, ¿cómo lo vamos a ver? 2 cosas para que se den cuenta. En este caso, por ejemplo, de que no dice si depende o no depende del ingreso, simplemente te lo muestra. Primero, que la T está minúscula. Eso siempre, cuando la T es mayúscula es un impuesto fijo, cuando la T está en minúscula es un impuesto que depende del ingreso. Y la otra es que, fíjense que siempre va a ser una proporción, o sea, 0,25, 0,50, 0,10, ¿sí? Pero bueno, eso es otra cosa. Tranquilamente un impuesto fijo también puede ser de 0,20, pero no creo. ¿Sí? Un impuesto fijo va a ser una cantidad de pesos, ¿sí? Pero bueno, no va a ser centavos. Pero bueno, igualmente lo que se tienen que fijar sobre todo es que la T sea minúscula. Entonces, El impuesto sería... Ay, perdón, claro. No, sí, decime. ¿El impuesto sería lo del ingreso disponible? Exactamente, para eso lo voy a usar. Yo cuando ahora haga mi función de ingreso, voy a tener, el ingreso nosotros sabemos que es consumo más inversión más los gastos del gobierno. ¿Sí? En este caso, como no me habla ni de exportaciones ni de importaciones, suponemos una economía cerrada, ¿sí? Sí. Entonces, el ingreso va a ser igual al consumo, que vamos a ponerlo con algunos colores, el consumo ¿cómo va a ser?
y va a ser mi consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es el ingreso disponible. La inversión queda como está, y el gasto también queda como está, ¿sí? Miren qué colorido el gráfico que estamos haciendo, las ecuaciones. Mi ingreso disponible, perdón, mi ingreso disponible va a ser mi ingreso menos los impuestos, ¿sí? Pongo esto, T grande es el impuesto que pago de verdad. Si no, puedo decir, bueno, es mi ingreso menos la proporción de impuestos que pago por cada ingreso que tengo, ¿sí? O sea, acá lo que estoy diciendo es, ¿cuál entonces es mi ingreso disponible? Y mi ingreso total menos esa proporción, ese 0,25 por cada peso que tengo. O sea, 25 centavos de cada peso que cobro va a ser impuesto. Y eso es lo que estoy restando acá, ¿sí? En el caso de que sea un impuesto de suma fija, simplemente ponemos I menos T. Y el T va a ser una T fija, ¿sí? En este caso vamos a usar este, ¿sí? Que es I menos T por I. Entonces nos va a quedar un poco choclo, pero nos queda CO más C por I menos T por I más I más G. Ustedes pueden seguir resolviendo así con las letras o pueden agarrar y reemplazar, ¿sí? Dicen, bueno, reemplazo. CO es 110. La propensión marginal a consumir es 0,8. El ingreso obviamente no lo sé, pero sí sé que el T es 0,25 por I, más la inversión que es 100, más los gastos que son 350, ¿sí? Sigo por acá, del otro lado. Entonces acá lo que voy a hacer es simplemente empezar a calcular. Por ejemplo, bueno, el 110 lo dejo ahí. 110 más, ¿y ahí qué voy a hacer? Voy a distribuir este 0,8, ¿está bien? Porque como está fuera del paréntesis, multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. 0,8 por I, menos, ¿sí? Porque 0,8 por menos 0,25I me va a dar, a ver, 0,8 por 0,25, me va a dar menos 0,2I, ¿sí? Más 100, o sea, acá sigo acá, ¿no? Más 100 más 350. Simplemente acá, ¿qué hago? Bueno, agarro y sumo todo lo que no tiene I y lo que tiene I por un lado, ¿sí? Por ejemplo, me va a quedar, ¿qué cosas no tienen I? 110, 100 y 350, ¿sí? O sea, acá voy a tener 450, 560, ¿no? Si no hice mal la cuenta, si la hice mal me avisan. 560 es todo lo que no tiene I. Y después me queda más 0,8 menos 0,2 I. De este lado me queda más 0,8 menos 0,2 me va a quedar más 0,6 I. Y ahora agarro y resto, paso para el otro lado, me queda I menos 0,6 I es igual a 560. Acá recuerden que es como un 1, o sea sería 1 menos 0,6 I, me queda menos 0,4 I es igual a 560. Bueno, acá el 4 y la I los hago siempre muy parecidos. Y me queda que I es igual a 560 dividido 4, por lo tanto, mi I de equilibrio es igual a 1400. ¿Está bien? Si hice alguna cuenta mal, me avisan. Pero el procedimiento sería ese, ¿sí? Después dice calcular el ahorro de equilibrio. Bueno, ¿se acuerdan cómo hacíamos el ahorro de equilibrio? ¿Caro no sería 0,4? Ah, sí. Igual la cuenta la hice con 0,4. Sí. Caro, Después, ¿podemos hacer el ahorro? el del ahorro, sí. Ustedes ahí, o sea, lo que tienen que tener en cuenta es que ahora la única diferencia es que tengo que tener en cuenta los impuestos. Esperen que me va a ser más fácil si les comparto la... Pues me parece que
aparte de que tienen que practicar, tienen que acordarse de las, ahora se las recuerdo con esto, pero las fórmulas que vimos, ¿sí? Si ustedes las tienen. Ahí voy. A mí igual me tocó uno, igual, o sea, con otros datos nomás, pero me dio como incorrecto, pero no sé, por eso quería saber. Bueno, ahí revisá Por dos ahí cosas. me- Revisá primero que hayas hecho bien, y si hiciste bien, revisá las cuentas, y si aún con las cuentas y revisado bien y todo, no te da, nos mandás mail y nos fijamos, porque por ahí es un error. A mí me Em, pasó Sí, eso, sí, me mareé mucho con las fórmulas. Bien. Quiero encontrar a ver si tengo acá. Ah, no, se las dejé acá, espera. ¿Qué te pega este? ¿Me hacen acordar? El ahorro de equilibrio. calcular. Sí, es. No, pero P14 era modelo keynesiano. ¿Se acuerdan o no? Creo que sí. El 14 que le subí, ¿lo hicieron? ¿Cuál? El TP14. ¿Cómo, Caro? Que se hicieron el TP14 que les dejé. ¿El de keynesiano, el de refuerzo? Sí, Sí. Sí, ya veo. bien. ¿Dónde está esto? Esperen. Esperen un cachito, quiero decirles dónde tienen que mirar para resolver esto. O sea, lo vamos a resolver, pero igual quiero que lo puedan... A ver, espérenme un cacho, ¿eh? Que me fijo, ya lo tengo acá a la mano, que era lo que teníamos que buscar. Acá estoy, mirá. Esto. Yo les dejé en la resolución, porque yo les dije que se hagan con las fórmulas y todo. Yo acá en la resolución les dejé la condición de equilibrio, ¿sí? Para el... ¿Cómo es? Para sacar el ahorro, ¿sí? Esta es la condición de equilibrio que tienen que usar. Esta. Nosotros en una economía sin gobierno decíamos que la condición de equilibrio era ahorro igual a inversión, ¿sí? Pero una vez que aparece el gobierno, voy a decir que mi ahorro, teniendo en cuenta los impuestos, digamos, tiene que ser igual a la inversión más el gasto. ¿Está bien? Porque está pensado desde la economía en general, ¿sí? Entonces, a ver si... Esperen que me fijo cuáles sean los datos. Ah, ¿no se usa la fórmula normal de ahorro? ¿A qué le llamas la... Ah, sí, también lo puedes hacer como, vos decís, hacer el ingreso menos así. No es menos el consumo autónomo más la propensión marginal a ahorrar por ingreso disponible. Menos el autónomo. Yo no se las di esa fórmula, pero se las dio... Sí, se las dio, ¿cómo es? Eduardo. Yo la saqué en una tutoría, pero de... Bueno, no, está bien, sí, si se las dieron en la tutoría o se las dio, sí, está bien. Sí, sí, sí. Sí, nosotros siempre hay un montón de formas de resolver las cosas, formas matemáticas y teóricas y todo, hay un montón de formas de resolver las cosas. Nosotros siempre les damos por ahí las que nos parece más simple a nosotros, que a otro le parece más simple otra forma, ¿sí? Ah, no, yo igual te pregunto porque como a mí me lo corrigió como mal, capaz yo tengo mal la fórmula, por eso no sé. Por ahí lo que tenés que hacer es fijarte, o sea, ahora vamos a hacer al revés, dijimos que era ahorro más impuestos tiene que ser igual a inversión más el gasto. En este caso, si te dio distinto a esto, puede ser que esté mal. Después pásame si querés la fórmula. El ahorro es nuestra incógnita, ¿sí? ¿Cuántos son mis ingresos? Lo que yo pago efectivamente, y mi T chiquita por I. Que este I, ¿cuál voy a usar? Mi I de equilibrio, porque yo lo que quiero es saber es mi ahorro de equilibrio. ¿Sí? Discúlpame, Sí, Caro, en blanco no se ve lo que estás escribiendo. Ah, porque no estoy escribiendo, pará. Yo quería mostrarles esto. Estaba acá yo, por eso. Y ahora se me borró todo.
Estaba en la pantalla negra, por eso estaba escribiendo en blanco. Tenemos que el ahorro más los impuestos tiene que ser igual a la inversión más los gastos del gobierno. Mis impuestos, ¿cuánto van a ser? IT chiquita por I, ¿sí? Eso es lo que yo voy a pagar. Que I uso mi I de equilibrio, porque yo quiero saber mi ahorro de equilibrio. Entonces, el ahorro obviamente es la incógnita, más T por I, bueno, lo pongo y después más I igual a I más G. Entonces, ahorro sin incógnita, y acá voy a hacer 0,25 por I. Mi I, ¿cuánto me ha dado? 1400, ¿no? Sí, Bueno, esto da 350. ¿Qué es esto? Es 0,25 por 1400, ¿sí? Y acá voy a tener I es igual a 100 y los gastos son 350. Y acá simplemente lo que hago es despejar, ¿está bien? Me va a quedar que mi ahorro de equilibrio tiene que ser, creo, si hice bien las cuentas, igual a 100. Claro, 1400 es lo que te dio el ingreso en el ejercicio anterior. Sí, Ah, ok. ¿está bien? ¿Se entendió cómo sacamos el Sí. ahorro? Sí, no, Fíjense yo que- usé la Sí. otra fórmula, que no sé si se usa para equilibrio, pero no, o sea, nada que ver a este proceso. Bien. Bueno, esta es fácil, usen la que quieran. ¿Sí? Siempre que funcione, siempre... La cuestión es esta, cuando hay distintas formas de hacer lo mismo, el tema es llegar a lo mismo. ¿Sí? Si ustedes llegan a lo mismo con otra forma, siempre y cuando no sea de casualidad, ¿no? Está bien, lo pueden resolver como ustedes quieran. Yo uso otra forma que es la condición de equilibrio. Porque además, conceptualmente también, en el modelo keynesiano, el equilibrio se encuentra cuando el ahorro es igual a la inversión. Solamente que se empieza a complejizar. ¿Por qué? Porque cuando aparece el gobierno, aparecen los impuestos y los gastos del gobierno, después van a aparecer las exportaciones y las importaciones. Fíjense que en esa resolución yo les dejé todas las fórmulas, ¿sí? Pero háganlo el trabajo y después van a la fórmula y se fijan. ¿Está bien? O si quieren vayan a buscar la fórmula, resuélvanlo ustedes. Es importante que su primer práctica no sea en el parcial, porque ahí sí estamos jodidos. Bueno. Claro, el parcial va a ser, Sí. el recuperatorio va a ser igual que el parcial anterior, así parte práctica y teoría. Sí. ¿Es más largo que el anterior? No, no tendría por qué. A menos que Eduardo haya dicho que sumaba más temas o algo así, debería abro ser una igual. pregunta. A menos que se refieran en el tiempo, en más largo en tiempo, en tener más tiempo, ¿eso dicen? No, más ejercicios. Ah, bueno, no. Caro, Genial, buenísimo. Sí, viste en el tema del TP15 agregado. sí, Agregados monetarios, está el multiplicador, ¿verdad? Que es K igual a E más 1 dividido a E más R de encaje, ¿no? Eh, bueno, la E chiquita significaba propensión marginal a guardar dinero. sí, o se le llama también, que creo que así lo vieron con Eduardo, como coeficiente de liquidez. Ok, y a mí en el parcial me salió una E mayúscula, pero no tenía qué significaba, me confundió, que Ah, también está en este tema, pero es una E igual, pero claro, pero mayúscula, ¿verdad? esa No. E son de los depósitos en efectivo, creo, del Claro, a efectivo. mí también no Sí, sabía sí. eso. Esta E es E minúscula siempre. Todo lo que siempre es propensional, van a ver que es todo minúscula, ¿sí? Todo lo que son porcentajes, la propensión marginal a consumir, la propensión marginal a ahorrar, el coeficiente de liquidez, el porcentaje de reservas, que son los encajes, todo eso, o el porcentaje de impuestos que se pagan de ingresos, todo eso con minúscula. Ok. ¿Alguna otra duda que tengan? Claro, una pregunta. Cuando te dicen, ¿viste en ese ejercicio que te mandaron? Bueno, hay una que te pregunta ¿a cuánto equivale el superávit del sector privado
y el superávit del sector público, y ahí me dio el resultado como con un signo menos. ¿Está bien? Y, o sea, yo lo puse con el signo menos, pero no sabía si ponerlo o no. Sí, porque en realidad, o sea, acá dice superávit, pero en realidad estás hablando, puede ser superávit o déficit. O sea, vos tenés superávit si ahorrás más de lo que, por ejemplo, si hay, el Estado tiene superávit si tiene impuestos mayores al gasto. Eso es superávit del Estado, del gobierno, ¿sí? Pero si te da que los gastos son mayores a los impuestos que recauda, entonces hay un déficit, ¿sí? Y ahí sí, no hay ninguna aclaración, pero iría con el signo negativo. ¿Te fue mal en esa? Sí, Pero, sí. pero vos, Danitza, ¿habías resuelto bien las anteriores? No, o sea, pasa que el ingreso de equilibrio sí me dio bien. Después, cuando calculé el ahorro me dio mal, Claro. porque no usé la fórmula que vos usaste. Supongo que es por eso. Fíjate, volvelo a Eh, hacer, a ver si te da. Y fíjate si con los nuevos datos, porque lo que tienen estos ejercicios, que les puede pasar, es que si hicieron mal el primero, después ese dato lo van a necesitar para el resto, y si hicieron mal el primero, por ahí el resto, por más que la dinámica que hayan usado esté bien, no les va a dar mal el número, digamos, ¿se entiende? Porque arrastran el error. Ujú. Pero fíjate si te da bien, y cualquier cosa me manda un mail. Claro, Sí, en ese ejercicio que mencionó ella del superávit, creo que salía en el parcial calcular el superávit público y el privado o algo así. sí. ¿Cómo se calculaba el privado? El público sabía, pero el privado no me Igual está recordaba. acá, ese estaba, miren, si es este que me mostraron acá, justamente acá está. Dice S menos I, y el superávit del sector público es T menos G. Eso es lo que tenían Ah, ok. que resolver. Tan simple como eso. Sí. Ah, bueno. ¿Alguna pregunta más? Profe, ¿podemos hacer uno que manda el WhatsApp? A ver. Que me tarda una hora hasta que abra el WhatsApp. Claro, si dice que el sector privado es, por ejemplo, S menos I, ¿ese sería la del equilibrio? Ese es el ahorro, claro, sí. Va, en realidad, a ver cómo viene parate cómo viene. ¿Qué sucede si aumenta? Sí, sería todo lo de equilibrio. Sí, sí, sí. Lo O que sea, pasa en es este que, a caso ver, 100, ¿no? nosotros en el equilibrio, esperen, nosotros en el equilibrio, como agregado, como ya dijimos, el ahorro y qué sé yo, no estaríamos en total ni en déficit ni en superávit, estaríamos en cero. Pero lo que pasa es que acá desagrega y te dice qué pasa con el sector privado y qué pasa con el sector público. Lo más probable es que les haya dado que uno tenía déficit y el otro superávit, no sé, porque no lo hice el ejercicio. Bueno, a ver este que me pasan por aquí. Quiero descargar la imagen acá. Esperen. A ver, bueno, ¿qué dice? Dado el siguiente modelo keynesiano de economía abierta. Dice, un aumento en nuestras exportaciones afecta a las variables del modelo, ¿de qué manera? Este también es más teórico, pero bueno, vamos a hacerlo. Bueno, ¿qué pasa? Esto dice, aumento de exportaciones, ¿sí? Al consumo. Yo vengo acá y al consumo no lo afectan nada, ¿sí? Pero porque lo miro así, pero si me fijo, acá hay algo que sí depende de las exportaciones, ¿sí? Primero que todo, yo les diría que ante este ejercicio hagan en la fórmula de ingreso. Consumo más inversión más gasto más expo menos impo. ¿Qué pasa?
en este punto. Sí, lo que está diciendo acá es que las expo aumentan, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el ingreso si las expo aumentan? Sube el ingreso. Sube el ingreso. Por lo tanto, si sube el ingreso, también el consumo sube, ¿está bien? Después, ¿qué más? La inversión es una inversión autónoma, ¿sí? No depende del ingreso. Por lo tanto, a la inversión no le afecta. El ahorro, ¿cómo depende? El ahorro también va a tener una parte que va a depender del consumo. ¿Sí? Nosotros sabemos que el ahorro, no lo dice acá, pero el ahorro es igual a un ahorro autónomo más una propensión marginal a ahorrar que depende del ingreso. Tienen esta misma forma. ¿Sí? Entonces le afectaría positivamente también. Le afectaría positivamente también. A los gastos del gobierno tampoco le afectan, ¿sí? Porque es todo lo que es autónomo, esto y esto, que es solamente autónomo, no le cambia para nada, ¿sí? Porque autónomo justamente significa eso. Depende de cosas extras, fuera de modelo, como las preferencias de los consumidores, otras cosas, ¿sí? No depende del ingreso, ni en este caso de las exportaciones. La recaudación tampoco, la recaudación sobre los impuestos no la afecta, ¿sí? Porque es autónomo. A las exportaciones, obviamente, si aumentan las exportaciones, esto es medio redundante, pero bueno. Y a las importaciones, pensemos esto. Acá vos pusiste negativamente, pero pensé, entonces los dejo que les sirve. Pensemos esto. Yo lo que tengo acá es que si aumentan las exportaciones, aumenta el ingreso. Y acá que tengo, que si aumenta el ingreso, ¿qué pasa con las importaciones? ¿Qué signo tengo acá? Positivo. También aumentan. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Cuando hay una expansión así, como aumentan las exportaciones, aumenta el ingreso. Cuando aumenta el ingreso, todo lo que depende positivamente del ingreso va a aumentar. Y sí, aumenta a la vez el consumo y aumenta el ahorro. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque tengo más ingreso. Puedo consumir más, pero también voy a ahorrar más. Y además voy a consumir también más bienes importados, que antes no consumía porque tenía menos plata. ¿Sí? O sea, no hay nada que dependa, en este caso, de las variables que tenemos acá, negativamente de las exportaciones. ¿Está bien? Hay algunas variables a las que no afecta y otras variables a las que afecta positivamente. ¿Y a la Entonces las recaudación? exportaciones aumentan. ¿Cómo? Perdón, ahí Que preguntaron las dos cosas a la vez. las importaciones aumentan Sí, las positivamente. exportaciones positivamente, exacto. Y Leila, no afecta, en este caso, si tuviésemos un impuesto, si en vez de este con T mayúscula, tuviésemos un T con T minúscula que depende del ingreso, sí, lo afecta. Joya. ¿Sí? Pero en este caso nosotros tenemos un impuesto fijo. O sea, yo no importa lo que vos cobres, vos tenés que pagarme 20 pesos. No te digo tenés que pagarme el 20% de tu ingreso. Ahí cambia. Por eso le hice dado este modelo. Si fuese un impuesto dependiendo del ingreso, sí, aumentaría. Pero en este caso no. Y acá simplemente lo que tienen que hacer es, yo les diría esto, que como obviamente, a ver, ustedes ven acá y dicen, ni el consumo, ni las importaciones, nada que yo vea dependen de las exportaciones. Bueno, pero tengo que hacer, no es un efecto directo, digamos, es un efecto indirecto. Las exportaciones afectan el ingreso y el aumento del ingreso hace que aumente el consumo, que aumente el ahorro, que aumenten las importaciones. ¿Sí? Sí, sí. Genial. ¿Alguna otra duda? A ver si mandaron algún otro. Bueno, si no tienen otra duda, al final aparecieron al final las dudas. Los dejo que sigan estudiando de conta y de admin todo, y estudien también de esta materia. Pero bueno, no cuelguen, pero bueno, sé que tienen más materias. Bueno, y cualquier cosa tienen el mail a disposición, el mío y de Lucas. ¿Sí? Dale, buenísimo, Caro.
Gracias, Nos Caro. vemos, chicos, Gracias. suerte, muchos Nos éxitos. vemos. Chau, chau. Adiós. Gracias.